dar inicio, ¿no?, a esta primera mitad del síntesis del examen de grado. En esta ocasión, pues, la compañera Osiris, pues, no nos va a acompañar. Nos dejó, sí, aquí lo que ella preparó y un audio también, pues, que vamos a escuchar. Esperemos que se escuche, ¿no? Entonces, a ella le correspondió segunda unidad de 9º grado. Bien, dice ahí la dinámica de nuestro planeta. Bueno, voy a poner una grabación que ella hizo. Vamos a ver si qué tal se escucha. De tal manera, pues, que demos un poco de secuencia a lo que ella, pues, nos dejó por acá. Vamos a ver. Muy buenos días, compañeras y docentes presentes. El día de hoy le hablaré un poco sobre la segunda unidad de 9º grado, la cual es la dinámica de nuestro planeta, con un total de horas de clase de 18 horas. Como primer tema tenemos las características físico-geográficas de los continentes. De él tenemos la evolución de los continentes, placa tectónica y océanos. La evolución de los continentes, la teoría de la formación de los continentes o evolución por el científico Alfred Wegener se deriva luego de la gran explosión, o también conocido como el Big Bang. Con esta detonación provocó la expansión de átomos, moléculas, polvo cósmico, masas gaseosas o astros primitivos, siendo uno de estos astros la Tierra. De esta manera se formó el conjunto de planetas. En un primer momento, la superficie era totalmente distinta. De tal manera únicamente sobresalía en las aguas un continente, el cual se le denominó Pangea, la cual con el tiempo se fracturó provocando la separación de los continentes. Luego tenemos las placas tectónicas. La litosfera se conforma por rocas, pero esta es una capa continua y se extiende en la tierra firme. Entre las placas que tenemos es la placa americana, la placa pacífica, la placa euroasiática, la placa indo-australiana, la placa africana, la placa del Caribe, la placa Coco y la placa antártica. También tenemos la formación de los océanos. Los océanos se formaron por la condensación de agua que existe en la atmósfera cuando se produjo el enfriamiento de la Tierra. Como segundo tema de esta unidad tenemos el relieve de los continentes. Hablamos de relieve, se le llama relieve a todas las formas que se aprecian en la corteza terrestre. Recibe diferentes nombres, tales como cordilleras, montañas, valles, mesetas, colinas, volcanes, depresiones y llanuras. El relieve terrestre no se mantiene estático, sufre de transformaciones originadas en el interior o exterior de la Tierra. En el continente asiático presenta una estructura compuesta por macizos antiguos localizados al norte de la meseta central de Liberia. El sur de la península arábica o la India está formada por rocas del área Aray que estas han sufrido desgastes por la erosión con el paso del tiempo, además del sistema montañoso que tiene el continente asiático. También tenemos la llanura. Entre las principales, las llanuras se encuentran la Siberia occidental, con una superficie aproximadamente de 2,5 millones de kilómetros al cuadrado. También tenemos los accidentes costeros. Pese a ser el mayor de los continentes, Asia relativamente posee pocos accidentes costeros, que forman parte estos de su relieve litoral, que alcanza hasta 700.000 kilómetros de longitud. No todos los accidentes representan la misma importancia económica para el continente. No olvidemos el relieve de Europa. El relieve europeo se encuentra el macizo central francés, el cordón de la Selva Negra, los Juras y los Boscos, además de las mesetas. En Europa las mesetas son escasas y de pequeñas dimensiones. Las llanuras ocupan la tercera parte del territorio. La gran llanura central europea, que es la más vasta en el existente desde el oeste a este, sin interrupción alguna.
A veces presenta pantanos y colinas de arena, arcillas de vertientes muy suaves. Entre los accidentes costeros del continente europeo tenemos lo que es la península escandinava, surcada de las cascadas que son aprovechadas para la producción de energía, compartida por Suecia y Noruega. El relieve africano periféricos rodea la gran meseta africana que comprende cordones montañosos, desiertos y fosas marinas. Las cordilleras de Atlas, la cordillera de Atlas pertenece a los plegamientos alpinos, aunque no es tan alta como los Alpes. Está orientada de suroeste a noroeste y se compone de varias sierras o cordilleras separadas. Oceanía cubre una región macrogeográfica situada entre Asia y América, con la isla australiana como la mayor masa continental, seguida por las islas menores y cercanas como la isla de Papúa, Nueva Guinea, Nueva Zelanda, a las que se le suman unas 25.000 pequeñas islas dispersas del Pacífico. Además de los climas del continente, otro tema que se deriva de esta unidad, que es el clima de Asia, el clima de Europa, el clima de África, Oceanía, Australia y además del clima de Nueva Zelanda. En los climas de Asia tenemos el clima tropical lluvioso, que este clima abunda precipitaciones durante todo el año, siendo sus temperaturas medias de 25 grados. El clima tropical monzónico, que tenemos influencia directa en los vientos masones debido a las precipitaciones son abundantes y llega a superar hasta los 12.500 milímetros anuales. El clima de Europa tenemos lo que es el clima marítimo regional atlántica, los climas modernos regional central, el clima continental regional oriental y clima mediterráneo de región mediterránea. Y por último, tenemos lo que es la hidrografía de los continentes. Cuando hablamos de hidrografía, es la parte de la geografía física que estudia el conjunto de aguas o partes líquidas de la Tierra representante a las 2/3 partes del planeta. Esta parte líquida es la hidrósfera, comprende las aguas oceánicas y las aguas continentales de las aguas. Se estudian los océanos y los mares en las aguas continentales. También las aguas superficiales como ríos, lagos y lagunas, y subterráneas como manantiales y pozos. Entre la hidrografía del continente asiático tenemos la vertiente del océano glacial ártico. Esta vertiente recibe las aguas que nacen de los sistemas montañosos del corazón de Asia. Está compuesta por los ríos largos que se permanecen congelados durante el invierno. Pasada la estación, su caudal aumenta debido al deshielo y causa inundaciones. En la hidrografía de Europa tenemos la vertiente del Atlántico. Los ríos de este grupo tienen un régimen regular debido a que están alimentadas por principales constantes durante todo el año. La hidrografía del continente africano, que son los ríos de la vertiente del mar Mediterráneo, los ríos de la vertiente mediterránea nacen en la cordillera de los montes Atlas, muy cerca del mar, y reflejan las condiciones climáticas de África septentrional. Además, tenemos los recursos naturales de los continentes, como es el de Asia. En Asia hay una civilización milenaria como la japonesa, China e India. También un gran desarrollo económico e industrial como Japón y algunas naciones del sudeste. Otros países dependen del petróleo y el gas como una gran parte del cercano y medio del oriente de Siberia. Entre los recursos naturales de Europa, tenemos en Europa del Norte, los recursos naturales son gran parte de los metales como la bauxita para hacer el aluminio, el cobre y el mineral de hierro. Algunos países del norte tienen grandes reservas de carbón, así como el nivel de lignito o carbón marrón. También en África tenemos como el uso de madera como combustibles, las prácticas propias de la agricultura de subsistencia, el sobrepostorio en algunas regiones, el cambio climático global. Oceanía, los recursos naturales más importantes en Oceanía son las maderas, obtenidas de los generosos bosques, el pescado y lo que ofrece un rico subsuelo de Australia se llama extrae oro, plata, diamantes, cobre, plomo, bauxita y zinc, además de un abundante carbón en menores cantidades.
el amianto, níquel y uranio. En Viti, Nueva Guinea y en Salomón también se extrae el oro y el cobre. Entonces esta fue la presentación de Osiris. No sé si se logró escuchar bien. Bueno, y junto a esta, ajá, sí, te iba a decir algo. No, que sí, se escuchó bien, le digo. Ah, bueno, pues. Ok, entonces junto a este tema inicial de la segunda unidad, de que tenía que ver con todos los elementos de la dinámica, dice, del planeta. Ya son temas bastante amplísimos, porque son muchas cosas de las que hay que hablar y de cada continente, pues, ¿no? Pero se puede ver, creo yo, de una manera más general, ya no tanto ir continente por continente, pero sí volver nuevamente a tocar los continentes, dado que los estudiantes, pues, posiblemente no tengan mucha claridad en algunas cosas de la geografía general, ¿no? Entonces hay que volver a tocar un poco para que así, pues, no estén perdidos los estudiantes al momento de abordar las temáticas de la geografía mundial. Entonces, la dinámica del planeta. Junto a esta dinámica del planeta, pues también tenemos la tercera unidad, que les voy a hacer aquí la muestra de los títulos. Bueno, esta unidad pues le correspondía a Samir, pero como Samir está ahorita, ¿no? Con permisos médicos, entonces él ha tomado pues muy en serio su salud y yo le recomendé que también lo tomara. Entonces voy a hablar un poco al respecto. Bueno, en el caso de la tercera unidad curricular, que tiene que ver con la protección de nuestro planeta, ¿no? Aplicando medidas de prevención, en el libro de texto se va a encontrar en la quinta unidad del libro. Y aquí podemos ver, ¿no? Dice, protejamos nuestro planeta aplicando medidas de prevención y mitigación. No sé si se podrá proteger el planeta, ¿verdad? Pero sí podemos hacer algo a nivel micro, pequeño, y de cada microacción que hagamos a nivel personal y después a nivel local y a nivel de país es que se puede ir haciendo algo, ¿no? Encontramos primeramente, dice, dentro de la protección y aplicar medidas de prevención y mitigación, nos encontramos con los fenómenos naturales, ¿ya? Recordemos que los fenómenos naturales pues son cambios que ocurren en la naturaleza, pero estos cambios son ordinarios, ¿no? Son ordinarios, como decir las mareas debido al impacto que tiene la luna sobre el planeta, es un fenómeno natural, ¿no? Entonces es un cambio que ocurre y ocurre también regularmente. Las subidas de los ríos también son fenómenos naturales. Entonces, ya los fenómenos que nosotros consideramos ya como negativos, pues son aquellos fenómenos que nos afectan directamente. Ya cuando el caudal del río se desborda totalmente e inunda las ciudades humanas. O también pues los lugares donde los seres humanos tienen acción, ¿no? Como son los sembradíos, ¿verdad? Y otros lugares de convivencia humana y de no convivencia, como les decía, ¿no? Como los campos de siembra, porque las siembras se arruinan. Tenemos también otros fenómenos, pero ya ustedes ya conocidos, ¿no? Que pueden ser los temblores, los terremotos, que solamente afectan en la medida que tocan al ser humano, pero depende en gran medida de cuánta vulnerabilidad exista. Entonces este es un término que hay que manejar en nuestras clases, ¿no? No tanto dedicarnos a ver cuáles son los fenómenos naturales y qué es lo que los provoca. Ya vimos que en el tema anterior se mencionaba algo de las placas tectónicas, ya que estaba vinculado con los terremotos. Se tocó algo de los tsunamis. Sí, y está bien, pues, digamos, ver esos temas de una manera general, porque esos son elementos naturales que en ciencias naturales deberían abordarlo con más
con más amplitud y profundidad. En nuestro caso, tenemos que ver qué conceptos claves acompañan a estos fenómenos. Uno de estos conceptos claves es la vulnerabilidad, ¿verdad? Con V, vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerables somos como país? ¿Bien? ¿Qué tan vulnerables somos como sociedad? Nicaragua es un país vulnerable. Entonces, si ya reconocimos que somos vulnerables, entonces todo debe estar ordenado, el Estado debería estar ordenado en función de eso, en función de esa vulnerabilidad, de tal manera que no pueda haber, digamos, elementos que afecten directamente a la sociedad, porque ya el Estado debería estar encargado de eso. Es más, debería haber ya elementos constitucionales, ya en la Constitución, que deberían estar enfocados en eso. ¿Por qué? Porque realmente Nicaragua es un país vulnerable. Aquí somos donde impactan muchos huracanes, ya impactan muchos terremotos. Entonces ya es algo que debería estar por defecto, ya no es algo que ocurre allá de vez en cuando. No, todos los años algo pasa. Entonces ya constitucionalmente, como nación, ya deberíamos tener esos elementos de tal manera que tienen que ser de primer orden, ya para que sobre todo en las ciudades donde se dan determinados impactos, ya deberían ser ya, haber ya fondos y estrategias encaminadas para una acción ya desde mucho antes, ya debería estar activado todo. Y no solamente decir que tenemos algunas instituciones como SINAPRED o INETER que están monitoreando el asunto. Ya no se trata solamente de monitorear, ya debería haber una estructura y una infraestructura dedicada solamente a eso. Y eso debería ser a nivel constitucional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Nicaragua va a ser así de aquí y toda la vida. ¿Ya? No es algo que va a cambiar. Entonces, ya que va a ser toda la vida, debería tener ese rango constitucional. Entonces, pero como estamos hablando pues de a nivel planetario, porque estamos en 9º grado, entonces hay distintos fenómenos que si ya los conocemos, cómo impactan aquí en nuestro país, entonces podemos reconocer cómo impactan en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque también todos los elementos que ocurren no solamente nos afectan a nosotros. Un huracán no solamente afecta a Nicaragua, afecta a todos los países vecinos de una región, porque el huracán se va moviendo. Ahorita estuvo aquí, impactó en Nicaragua, subió hacia Honduras, hacia Guatemala, y ha provocado, ¿no?, grandes afectaciones, inundaciones, incluso deslaves en otros países que han provocado ya muertes de diversas personas. Entonces, frente a eso debería haber ya incluso, como les digo, a nivel centroamericano, por ejemplo, debería haber también igualmente un elemento ya a nivel de Parlacén, de qué cosas deberían estarse haciendo con mucha antelación frente a estos fenómenos. Bien, eso en cuanto a los fenómenos naturales. En cuanto a los fenómenos antrópicos, igual. Ya, frente a esos fenómenos antrópicos, que son los provocados por el ser humano, hay que ver a nivel planetario qué cosas está ocasionando la pérdida, por así decirlo, del planeta. Ya hemos visto que existen en el océano existen grandes basureros en los océanos. Ya se han detectado, ¿no? Son tan grandes como del tamaño de Texas, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces son países muy grandes, como estados muy grandes, y las masas de basuras que hay en los océanos son así también tan extensas. Ya, seguramente ya se habían descubierto, pero como han habido algunos accidentes aeronáuticos en el océano, al explorar esos accidentes aeronáuticos se han descubierto estas grandes masas de basura. Pero como les digo, ¿no?, seguramente ya hay gente que ya las conoce, pero no las da a conocer. Pero debido a estos accidentes que han habido, las exploraciones independientes que han habido, entonces eso han revelado las grandes masas de basura que hay en los océanos, en el Atlántico, en el Pacífico, en el Índico,
Entonces, ¿cómo está el planeta, ¿no? Ya hemos visto también frente a los virus, a las pandemias, al coronavirus, ya, cómo a nivel planetario, ya fácilmente el ser humano ha sido un propagador rápido, ¿no?, de estas pandemias, porque el ser humano es donde se propaga, y a través de sus viajes, a través del contacto con otros, a través de sus malas educaciones que tiene, ¿no?, es que hace que todo se vaya ampliando. Entonces, frente a esto, pues, ¿qué gestiones de riesgo se pueden hacer? Y con el ser humano hay que estar gestionando permanentemente, ¿ya? Esto porque el ser humano es un ser de hábitos. Y si se habitúa a hacer lo bueno, entonces lo va a hacer. Pero si no se habitúa a hacer lo bueno, es decir, se habitúa a hacer otras cosas, nunca lo va a hacer. Por eso son importantes, en esta gestión del riesgo, son importantes las prácticas, ¿no?, a nivel, digamos, en las escuelas. ¿Ya? Hay que hacer regularmente prácticas, sobre todo ante los elementos de vulnerabilidad que tenemos, y ahorita con esto de los riesgos a nivel de la salud, como en la pandemia, igual, ¿no? Hay que estar haciendo prácticas, aprendiéndonos, en mero siglo XXI, aprendiéndonos a lavar las manos, ¿ya? Hacer las cosas de una manera, pues, que vaya en concordancia con el bienestar social. Entonces, en esta unidad, pues, hay que detectar, dice, las áreas de mayor riesgo a nivel continental, ¿ya? ¿Qué áreas de riesgo hay en América, Europa, Oceanía, Asia, África? Y aquí proponen, pues, los maremotos y tsunamis, ¿ya? Los maremotos es un terremoto en el mar, y los tsunamis. Pero hay otros, pues, ¿no? Los mismos terremotos, como les digo, y otro tipo también de fenómenos que puedan haber, ¿no? Como deslaves o los mismos huracanes que hay. En el Pacífico, los huracanes se llaman tifones. Ya esa es una característica, ¿no? El que es un tifón es un huracán que se da en el Océano Pacífico. ¿Ya? Es lo mismo, pero solamente que en el Pacífico. Después se habla aquí del impacto de los desastres, pues, en Nicaragua y en el mundo. Bueno, entonces, ¿qué amenaza hay? Ya las conocemos. ¿Qué tipo de vulnerabilidad hay? Que es la palabra clave que tenemos en todo esto. Entonces, ¿qué hacer frente a esta vulnerabilidad, ¿no?, que nosotros tenemos? ¿Somos vulnerables? ¿Qué hacemos, no? Si sabemos que nuestra casa se va a caer, ¿qué hacemos antes de que se caiga? ¿Ya? Si estamos diciéndonos tranquilos, ahí va a aguantar. Bueno, vamos a ver cuánto aguanta, ¿sí, no? ¿Cuánto tiempo aguanta? Algo aguantarás, pero llega un momento en que se quiebra y se cae. Entonces, no hay que esperar a que eso suceda. Ya, hay que ir haciendo una construcción a nivel nacional, ¿no?, de nuestra propia casa, la casa común, la casa de todos los nicaragüenses, ¿no? Y finalmente habla aquí de los principales fenómenos antrópicos y recursos vulnerables y las acciones de los organismos internacionales. Bien, pero esas acciones, como les digo, no deberían ser acciones hasta que ya ocurrieron las cosas, hasta que ya ocurrieron los desastres, hasta que ya ocurrieron las inundaciones, sino que tienen que ser las acciones que se tienen que hacer antes. En el primer semestre del año ya debería prepararse Nicaragua, en el caso de Nicaragua, que es el que conocemos, ya deberíamos estar preparados para todo lo que va a ocurrir en el segundo semestre, porque en este segundo semestre es donde ocurren las principales fenómenos naturales, ¿no?, los principales desastres. Los terremotos, por ejemplo, en una buena parte del año se dan en el primer semestre, los movimientos por los cambios, parece, de climas que hay, pero bueno, está asociado a las placas tectónicas. Pero en el caso de las lluvias y los huracanes, ya sabemos que van a ocurrir en el segundo semestre del año. Y sobre todo a la mitad casi siempre del segundo semestre. ¿Ya? Entonces la segunda mitad del segundo semestre, junio, julio, agosto, entonces ya sabemos que después de agosto, ¿verdad?, septiembre, octubre, noviembre, son de huracanes. ¿Ya? No sé si recuerdan el huracán Mitch, ¿no? Fue igual así, en noviembre. Si no me recuerdo, fue a finales de noviembre. Ya el huracán impactó con categoría 5, allá al norte de Nicaragua, y provocó lluvias aquí toda la semana. Ya toda la costa del Pacífico estuvo igual, con lluvias toda la semana.
En esta ocasión, pues, hemos visto, pues, aunque el huracán impactó con categoría 4, por el rumbo que siguió y la degradación que tuvo, pues no hemos tenido, en el caso de la costa pacífica, pues no hemos tenido grandes lluvias, ¿no? Hemos tenido, sí, sus lluvias, pero no las grandes lluvias que han habido en otras ocasiones, ¿no? Y que han durado una semana completa, ¿no? 8 días lloviendo y fuerte. Bueno, entonces aquí tenemos pues un poco sobre esto. Y antes de que en esta primera mitad el Zoom pues nos diga que tenemos que dejar, entonces, a ver, entonces algún comentario adicional antes de que Zoom nos termine de cerrar. No sé si Jessica o María Félix, que están en las escuelas, ¿qué ha hecho la escuela frente a algunos fenómenos naturales? ¿Se ha tomado algunas medidas? Bueno, profe, allá en la escuela donde yo trabajo, como es pública, mandaron una circular en donde lo teníamos que mandar a los padres de familia, que cuáles eran las escuelas que se iban a cerrar en la parte del Atlántico, y que aquí en el Pacífico pues quedaban normal. Pero como centro, como medida que tomó la directora, pues de sacar a los alumnos a las 11, o sea, los pocos alumnos que llegaron, se sacaban a las 11 de la mañana para que ellos pudieran irse a sus casas. Y por ejemplo, en los recreos se nos orientó que para que ellos no se mojaran, que pasaran dentro del aula y que le pusiéramos actividades lúdicas. Y como eran pocos, entonces mantenerlo entretenido para que ellos pues no tuvieran que estarse mojando en el patio. Y nada más, pues solo eso, profe. Y esa salida, y las recomendaciones. Y esa salida de las 11, ya los padres de familia estaban avisados. Sí, ya se les había dicho a los padres que iban a estar saliendo a las 11 de la mañana para que llegaran a traer a los niños, pues. Y entonces, pues, yo, para mí, pues, estuvo bueno, pues, porque así los alumnos, no sé, porque eran 8, 5, 4 alumnos que llegaban. En otras escuelas ni llegaron. Entonces, porque terminamos el año escolar todavía recibiendo alumnos, pero allá pues, porque sí, así es la orientación que nos dieron. Ayer me llegó una niña a mí de hace 6 meses que no llegaba, y yo la tuve que aceptar. Incluso ayer nos dieron unos boletines y un solo, de hecho que la educación ahorita es un solo enredo, pero bueno, como medida tomó eso la directora, pues sacarnos a las 11, alumnos nosotros a las 12, y igual el turno de la tarde. Eso. Ok, así es. Bien, entonces ya nos quedan unos segundos nada más. Pero bien, entonces de todos, ¿no? La misma escuela pues tiene que tomar sus propias iniciativas, no esperar tampoco, ¿verdad?, a que le bajen la orden, le bajen las orientaciones. Ya tiene que estar lista con un plan, ¿ya? Si el plan A no se lo envían, entonces tener un plan B, ¿no? Igualmente, pues todas las maestras tener su propio plancito interno, ¿no? ¿Qué hacer dentro del aula, por ejemplo, ¿no? Si voy a tener algunos niños, pues ¿qué hacer, no? De tal manera, pues que al menos los niños que están allá estén refugiados. Ok, entonces vamos a continuar en esta segunda parte hablando un poco más sobre la planificación. Hasta este momento hemos visto los 3 momentos didácticos, ¿no?, de lo que ocurren en la sesión de clase. Entonces decíamos que partíamos primeramente de los componentes que nos ofrecía el currículo. Había unos datos generales, ¿no?, siempre que hay que considerar. Ya cuando uno va a impartir la clase tiene que estar claro, ¿no?, de el grado en que está, y por tanto un determinado grado me dice qué tipo de estudiantes posiblemente son los que puedan estar, pero uno tiene que estar claro, ¿no?, de ese diagnóstico, de qué tipo de estudiantes son, qué intereses tienen, qué edades más o menos tendrán, ya, porque de esas cositas determina un poco también lo que son las actividades que se vayan a poner en juego, ¿no?, y el tipo de aprendizaje que se espera lograr.
la asignatura, en este caso aquí pone como ejemplo historia, entonces igualmente, ¿no? Ya, todo tiene que ir enfocado en función de qué tipo de aprendizajes de pensamiento histórico son los que se van a desarrollar. La unidad didáctica en que se ubica curricularmente, es como el mapa, ¿no? En que nos ubicamos curricularmente, dónde nos encontramos, dentro de toda la clase de historia de octavo grado, nuestros orígenes precolombinos, unidad 1, estamos al inicio. Y esto, bueno, aquí no dice cuántas horas son las que se dedica para la unidad, pero también igualmente los tiempos me tienen que ayudar a determinar cuánto es lo que yo puedo o tengo a disposición para gastar, por así decirlo, ¿no? El tiempo es nuestra moneda. ¿Cuánto tenés para gastar? Es cuánto tiempo tenés. Si la unidad dura 20 horas, es decir, bueno, hay bastantes cosas que hay que hacer. Pero si la unidad solamente dura 6 horas, decís, tengo que hacer en ese poquito de tiempo todo lo más que pueda, pero no para abarcar mucho, sino, es decir, poder maximizar el tiempo de tal manera que pueda hacer las cosas de una manera pues efectiva, ¿no? No tanto para cubrir mucho contenido, sino para desarrollar habilidades específicas en ese tiempito que se tiene. En este caso dice que nos presenta aquí un indicador de logro. Dice, demuestra conocimiento sobre la historia del continente americano al realizar una evaluación diagnóstica. Entonces, a través del indicador yo me doy cuenta que me está diciendo que toda la sesión de clase pues, va a ser de diagnóstico. Ya no solamente al inicio, sino que toditita la sesión debería ser de diagnóstico. Sin embargo, el indicador pues me ubica también en el tema historia del continente americano, que es el primer tema con que inicia. No obstante, les decía, el indicador solamente se enfoca en la parte temática. Hay un verbo, una acción, demostrar conocimiento, ¿no? Demostrar. Pero no basta para nosotros, pues, de ciencias sociales, que haga esa demostración de conocimientos, que realmente son, en este caso, conocimientos meramente conceptuales. Es necesario que también haya elementos de habilidades y elementos de actitudes que se pongan en juego. Si ustedes miran ahí su WhatsApp, antes del enlace de este Zoom, de esta sesión de Zoom, hay un documento que les envié, que son las mallas curriculares de séptimo, octavo y noveno grado. Entonces ahí aparecen algunos ejes transversales que se tocan en las unidades didácticas. Entonces, en estos ejes transversales, ahí hay elementos actitudinales que nos van a servir para complementar lo que el indicador de logro no nos dice. Ya, porque el indicador de logro se enfoca en los elementos conceptuales y en algunos casos, pues algunos elementos prácticos. Pero casi siempre, como en este caso, dice, demuestra conocimiento sobre la historia del continente americano. ¿Ya? A realizar una evaluación diagnóstica. Ok, hay otros elementos, pero no hay elementos ahí de actitudes, por ejemplo, que en el eje transversal, ahí vamos a encontrar. Dígame. Mire, yo tengo una pregunta. Cuando estamos en la evaluación, ¿verdad? Al momento de trabajar los indicadores, uno realiza, bueno, por lo menos nosotros en primaria realizamos los indicadores para la evaluación. Igual pasa en secundaria, profe, se van a redactar los indicadores para la evaluación. Bueno, eso sí, tienen que ir de la mano. Porque el indicador de logro es ya. No solamente lo que vas a hacer, es ya la evaluación en sí. Ustedes tienen que darse cuenta que cuando se dice planificación y evaluación son lo mismo, por así decirlo. El indicador de logro no es algo que el estudiante va a hacer, es algo que el estudiante ya tiene que haber logrado al finalizar un periodo de aprendizaje. Ya, por eso se pone en la redacción, dice, demuestra conocimiento. Es decir, él lo hace ya, en este momento, ubicándonos al final del periodo, ¿no? Ya. Por eso es que, sí, lo tenemos que poner porque nos dice que es lo que el estudiante ya debería estar en posición de ¿qué?
¿De qué tipo de habilidades o de destrezas o de actitudes o de conocimientos? Sí. Bueno, y seguidamente que ya tenemos esto y controlado el tiempo, tenemos que ver entonces que para cada uno de los 3 momentos didácticos de la sesión, tenemos que planificar pues, sus actividades con sus tiempos, sus recursos y la forma de evaluación que vayan a ver. Recordando nada más acá, tenemos las actividades de inicio. ¿Bien? Son actividades para activar conocimientos previos. Se pueden emplear distintos tipos de preguntas, ¿ya? Interesantes, preguntas desequilibradoras, algunas dinámicas, algunas motivaciones que tienen que hacer usted como docente. Y parte de esa dinámica que usted puede hacer es recuperar algunos tipos de memoria. Pueden ser los 3 tipos de memoria que están acá o algunos de ellos, ¿no? Puede ser la memoria semántica, recordando, ¿no? Es qué significa tal cosa, que ellos recuerden significados. Recuerden que estos momentos no es para decirle al niño que está bien o está mal, es simplemente para que uno se dé cuenta, ante todo, de por dónde anda el asunto, ¿no? Cuál es la línea de base de conocimientos con la que partimos para proceder a hacer las actividades y ver los niveles de ayuda que vamos a tener que dar después. Ya supóngase que todos están claros del asunto y usted dice, la vida, no sabía que todos tenían claro ya el concepto. Ya, todos los conceptos que me están dando, todos están claros. Eso quiere decir entonces que hay que dar un paso más adelante. ¿Ya? No puedo hacer las actividades que vienen como que si no supieran nada. En cambio, si ocurre lo contrario, si me doy cuenta que los conceptos que están diciendo no se están ajustando pues, a un concepto aceptable, eso quiere decir pues, entonces que hay que hacer un trabajo de construcción desde el inicio, ya la construcción de conocimiento desde las bases. ¿Ya? Pero si todos estuvieran claros, entonces yo tendría que empezar un escalón más arriba. Si no, entonces tengo que ir a la base. Igualmente, ¿no? Se puede recuperar la memoria procedimental, ¿ya? Es decir, aquella memoria de los recuerdos de cómo se hacen cosas, cómo se grafica, cómo se hace un boceto, cómo se hace un mapa, ¿ya? Qué significan determinados colores. Entonces, a ver, coloquemos los colores en determinadas posiciones en un barómetro, por ejemplo, o en una línea de tiempo, veamos la fecha, a ver cómo se hace una línea de tiempo, quiero ver. Ok, entonces recordar cómo se hacen cosas. Pero solamente les digo, no es para ver si los niños, decirles está bien, está mal, no. Todo es válido aquí, solamente es para que nos demos cuenta y ellos se vayan dando cuenta que hay cositas que hay que mejorar. Y la memoria episódica, para que ellos recuerden cuándo fue que aprendieron determinados conceptos o habilidades o actitudes. También cómo fue que lo aprendieron, ¿no? En qué circunstancias, de qué manera. Algunas circunstancias, lógicamente, no se dieron en el aula, se dieron en sus casas, en la calle, en el patio, con los amigos, o en determinadas circunstancias fortuitas, o viendo la televisión. ¿Ya? Entonces, hay distintos espacios, ¿ya? Episodios, donde los estudiantes pues, fueron aprendiendo determinados conocimientos, o habilidades, o actitudes. Ya, entonces esta primera parte decíamos que podíamos dedicarle tal vez un 10% del tiempo total de la hora, ¿no? Entonces ahí nos podemos entretener. Aunque eso, como les digo, sí, esos porcentajes pues son relativos. Va a depender cuántos estudiantes tenemos también. Ya, si tenemos poquitos estudiantes, podemos dedicar muy bien tal vez ese tiempo. Pero si tenemos muchos estudiantes, 40, 50 o más, entonces tenemos que ver cómo sería la estrategia también. Bien. La segunda parte son las actividades ya de desarrollo que tienen que ver con la exploración, pero con la construcción ya del conocimiento científico. Es decir, ya viene el contacto más directo de los estudiantes, no con las cosas que naturalmente ellos ya traen, ya sus conocimientos previos, sino ya con el conocimiento que nos da la literatura, ya principalmente, ¿no? Porque ahí es donde vamos a encontrar las fuentes de un conocimiento científico.
Entendiendo por literatura, pues también lo que está concentrada en otras fuentes, no solamente en los libros, también en algunos artículos, en periódicos tal vez, pero en artículos científicos, en videos científicos y en algunas grabaciones, pero siempre de carácter pues científica, ¿no? Aquí pues podemos emplear algunas rutinas de comprensión que les decía, que son rutinas de pensamiento, y la última vez pues habíamos visto dos, ¿no? Aquella que tenía que ver con aquella LESEC, aquella sigla, ¿no? O también con la normativa APA. Muy bien. Yo en esta semana les voy a enviar algunas otras rutinas. ¿Ya? Lo que pasa es que las estoy ahorita sintetizando de libros para que ustedes la puedan tener de una manera pues, más fácil y vean qué tipo de rutinas se pueden poner en juego en el aula. Ya, entonces hay al menos ahorita llevo 6, tengo 3 por 7, 21. Ya, entonces voy todavía por la número 6 resumiendo. Entonces todavía hay un poco de tiempo que voy a necesitar para poderlas resumir todas. Pero bien, entonces ahí están rutinas de comprensión, siempre encaminadas, les recuerdo, sí, ¿no? A desarrollar lo que el indicador de logro me está diciendo que haga, ¿verdad? No tanto la concentración en sí del contenido temático, ¿verdad? Solamente. El contenido temático es la masa que me va a servir, ¿no? Para hacer las actividades y todo. Pero en función, sí, de desarrollar las habilidades, las destrezas, las actitudes que los indicadores de logro me están diciendo que los niños tienen que alcanzar, ¿ya? No solamente que conozcan la historia, ¿ya? Si era origen del hombre americano, no solamente ver de dónde vino, dónde estuvo y para dónde se fue, no, sino qué habilidades, qué destrezas a propósito de ese contenido, qué actitudes a propósito de ese contenido los niños tienen que desarrollar, ¿ya? Entonces esa es tal vez la parte más difícil que hay que romper en nuestros esquemas mentales como profesores de este siglo XXI. Ya no nos podemos seguir quedando concentrados en el cuento, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo Cristóbal Colón? Siempre pongo al pobre Cristóbal Colón, pero es mi ejemplo favorito. ¿De dónde vino? ¿Qué hizo? ¿Por qué vino? ¿Qué es lo que quería? ¿Y cuándo se fue? Entonces, no se trata de explorar simplemente a Cristóbal Colón, sino qué habilidades, qué destrezas, qué actitudes, aparte de los conocimientos teóricos, el niño tiene que desarrollar, ¿no? Para ver, ¿no? Cómo va desarrollando sus habilidades, sus competencias. Bien. Y al final, pues teníamos la parte, las actividades de cierre, que nos servían para observar el logro de comprensión del estudiante mediante algunos proyectos ya personales. Si bien en la primera y la segunda parte hubo algunos compartires, algunas cosas que tuvo que elaborar tal vez en conjunto, al final en el cierre también hay cosas que se pueden presentar en conjunto, pero también tiene que haber demostraciones personales, ¿ya? Elementos que demuestren claramente que el niño llegó a comprender. ¿Ya? No basta decir, preguntarles a todos, entonces, ¿comprendimos? Y todos los niños, sí, pero a la hora de las pruebas salen aplazados, ¿verdad? No, tiene que haber una actividad, ¿ya? Que demuestre, el niño demuestre que sí se aproximó a los elementos de comprensión que nosotros esperábamos que el niño se aproximara. Tal vez no lo va a comprender todo, pero sí, ya vimos que hubo un cambio en su comprensión, porque eso es lo que buscamos en las aulas, que hayan cambios en la comprensión. En la parte, en los años anteriores, en la enseñanza tradicional, se esperaba que el niño manifestara cambios de conducta, ¿ya? Pero el cambio de conducta no me decía más allá de que si realmente el niño había comprendido. Y comprender no solamente es entender intelectualmente algo, sino que también es saberlo hacer. Siempre les pongo el ejemplo. ¿Usted comprende lo que es nadar? Sí, me dice. A ver, entonces demuéstreme en la piscina. Ay, es que yo no sé nadar. Ah, entonces no ha comprendido todavía lo que es nadar. Uno comprende algo hasta que lo sabe hacer también, hasta que lo sabe explicar a otros.
Mientras tanto, no hay comprensión. ¿Usted comprende lo que es conducir un vehículo? Sí, me dice. A ver, enseña, aquí está la llave. Ay, pero es que yo no sé manejar. Ah, entonces no comprende realmente lo que es conducir. Hasta que usted se siente en el asiento, tome el volante, sienta un poquito la adrenalina de ir conduciendo y que hay otros carros que lo aventajan y que hay curvas que hay que cruzar. Hasta en ese momento usted va a comprender lo que es conducir un vehículo. Mientras tanto, no hay una comprensión, solamente hay un conocimiento teórico, un conocimiento intelectual de lo que es nadar, pero no hay comprensión. Entonces, lo que nosotros estamos buscando en las aulas es que haya comprensión. Y comprensión, decíamos, es saber, pero también saber hacer, saber actuar algo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿usted comprende lo que es hacer un huevo frito? Seguramente van a decir que sí. Y si yo les digo, a ver, háganme uno, y seguramente lo hacen, y muy rico. ¿Ya? Entonces, cuando nos veamos nuevamente, ojalá que se haga efectivo, ¿no? Ese huevito frito, que ustedes saben hacer muy bien. Pero en este caso, pues, a nivel del aula, pues, estamos con la comprensión, ¿verdad? De los conocimientos, las habilidades, destrezas, ¿no? También tenemos que haber una celebración, ¿no? De lo que el estudiante ha llegado a comprender. Ya no basta que simplemente ya cerró la actividad y si salió mal, salió mal. No, tiene que haber realmente una celebración del aprendizaje. ¿Y esto por qué? ¿Por qué hay que celebrar el aprendizaje? Porque si llegamos al aula, realmente, miren, más allá de llegarnos a reunir para estar aprendiendo cosas académicas, realmente es un tiempo de vida. Si usted tiene un turno, ¿cuándo inicia ese turno de clase? Inicia antes de las 7 de la mañana, termina después de las 12 del día y seguramente continúe en la tarde y tal vez en la noche planificando, revisando exámenes, etc. Y si tiene 2 turnos, pasa prácticamente todo el día en la escuela. Entonces la escuela tiene que ser también tomado como un lugar de vida. Uno tiene que aprender a vivir ahí y aprender a vivirlo bien. Ya, no solamente es llegar a trabajar, es establecer un entorno humano. Y ese entorno humano tiene que ser un buen entorno humano, buenas relaciones humanas, y no solamente con los estudiantes, con los otros colegas de trabajo, y ayudarles a los demás colegas de trabajo a que generen ese buen entorno. A veces llegan mal y dicen, ay, es que este trabajo no lo... Entonces, si no le gusta ese trabajo allá, primero, búsquese otro. Y si no se lo va a buscar, entonces, que aprenda a vivir bien en el aula, en el colegio o en el instituto. Y por lo demás, pues el profesor tiene que aprender a generar un buen entorno del aula a nivel con los estudiantes, que no quiere decir hacer bulla, sino hacerlo bien, aprender a convivir, aprender a utilizar las palabras, cómo se piden las cosas, ¿ya? Cómo se hacen sugerencias, si hay algunas necesidades, cómo hacerlas, las peticiones, o si hay algunas quejas, igualmente, cómo hacerlas, ¿ya? De tal manera que debe haber un compartir. Entonces, al final, pues tiene que haber una celebración en alguna medida. No quiere decir cortar un queque, ¿verdad? Eso no es celebrar. Ya celebrar es hacer esas felicitaciones, felicitarnos, alegrarnos de lo que hemos aprendido, compartir, digamos, esas cosas que se han descubierto, que antes no se sabían y cómo fue que lograron descubrirlo, porque eso es lo más bonito y enriquecedor de que tenemos como seres humanos, que podamos compartir cómo fue que descubrimos las cosas, cómo fue que aprendimos. Y usted se va a enriquecer, porque entonces usted se va a ir dando cuenta dónde están los elementos de fortaleza que los seres humanos tienen para poderles ayudar a que crezcan. Porque ahorita usted tiene a este grupo de estudiantes, pero después va a tener otro grupo de estudiantes nuevo el próximo año. Y con los cuales tiene que ir ayudando a que ellos crezcan también, que se vayan convirtiendo en seres humanos dentro de un contexto de grupo secundario, que es el aula, ¿ya? Porque el grupo primario que todos tenemos es nuestra familia, son nuestros amigos cercanos, pero el aula es un grupo secundario donde hay que aprender a convivir. El colegio es un grupo secundario donde hay que aprender a convivir. Y digo también lo del colegio, todo porque el aula no es una isla, sino que el aula depende de lo que el entorno suceda, ¿ya? Si el colegio como tal está mal, el aula no va a estar bien.
Pero si el colegio está bien, el aula pues debería llegar a comportarse de una manera pues más bien. Entonces es una lucha, ¿no? Para el docente, porque muchas veces hay cosas que el docente pues no puede controlar. Pero en una medida tiene que saber minimizar los impactos. Bien, entonces ahí están las actividades de cierre. Observar el logro de la comprensión de los estudiantes, celebrar lo que se haya llegado a comprender, decíamos, ¿no? A comprender. Y recordando que esta última parte no es solamente ya se acabó la hora de clase, ya me queda un minuto, bueno, vamos a hacer el cierre, ¿no? Sino que tenemos más o menos como un 25% del tiempo que tenemos que planificar, ¿no? Si una clase de 90 minutos, tenemos aproximadamente como unos 22 minutos, pero si es una clase de 45 minutos, hay al menos unos 10 minutos que nosotros deberíamos tener para poder hacer ese cierre junto con los estudiantes, ¿no? Unos 10 minutos al menos, de 45. Les decía que les había mandado un documento, que la primera página es esta que aparece acá. En ese documento corresponde a la cuarta unidad pedagógica de Ciencias Sociales. La cuarta unidad pedagógica corresponde a séptimo, octavo, noveno. Las compañeras que están dando clase, que están en segundo grado, ellas están en la primera unidad pedagógica. ¿Ya? Primero y segundo grado. La segunda unidad pedagógica, tercero y cuarto. La tercera unidad, quinto y sexto. Y la cuarta unidad corresponde a séptimo, octavo y noveno. Eso quiere decir que la quinta unidad corresponde a décimo y undécimo grado. Les decía que les mandé este archivo, el documento, porque ahí van a encontrar ejes transversales, ya que son los que nos van a ayudar o van a dar pautas de algunos elementos actitudinales que el eje transversal tiene, y como ya están seleccionados para el área, entonces por eso es bueno darle pues una ojeada. Y también en sí al documento. El documento hay que darle una lectura. Toda esa parte inicial hay que darle una lectura para ver qué es lo que el Ministerio de Educación está decidiendo, está organizando, cómo organiza el currículum de ciencias sociales y de otras áreas también. Aunque en esta parte está enfocada más pues, en ciencias sociales. Pero sí, como les digo, menciona también pues, algunas otras áreas de una manera rápida. Hablando entonces, para esta semana van a tener ustedes una actividad sumativa. Ya esta no es una actividad formativa, va a ser sumativa. Y esta es el primer corte, por así decirlo, que vamos a tener de este segundo parcial, ¿no? Porque la evaluación parcial es hasta 19 de diciembre. Pero ahorita que estamos ya acercándonos a la mitad de esta segunda parte, van a tener una actividad sumativa. En esta actividad sumativa van a preparar ustedes un proyecto de plan de clase. Cuando les digo proyecto de plan de clase, no es en sí preparar el plan, ¿ya? No es en sí preparar el plan, sino que ustedes van a ir organizando elementos. Van a ir organizando ahí por escrito los elementos que después van a integrar el plan de clase. Yo posteriormente les voy a pedir pues, que integremos los elementos en el plan de clase. Entonces aquí ustedes van a ir simplemente escribiendo su proyecto de plan aparte. ¿Qué elementos van a considerar? Entonces veamos algunos criterios. Tenemos el primero, va a ser de séptimo grado. Ya desde ahí ya ustedes ya se van ubicando pues más o menos qué tipo de niños, qué tipo de documentos nos pueden servir y dónde también a nivel curricular voy a ir a buscar. ¿Ya? Séptimo grado. Segundo, entonces debes seleccionar de los elementos curriculares una unidad y de esa unidad pues un tema específico. Hay una competencia para ese tema que la unidad me lo da. Hay un indicador de logro que usted va a elegir de esa unidad y que acompaña el tema. Usted tiene que ver qué tiempo va a durar la sesión. Usted lo va a decidir si va a ser de 90 minutos o de 45 minutos. Y se le recomienda que utilice el libro de texto oficial, ¿no? Como elemento auxiliar. Pero sí, puede utilizar también pues, otras fuentes. Yo les recomiendo
por ejercicio, pues que no tomen la primera unidad. ¿Oyeron? Ya tomen otras unidades. Ya, porque la primera unidad siempre son cosas muy generales. Entonces, ya tomen otra unidad, de la unidad 2 en adelante. De tal manera, pues, que dé tiempo, dé oportunidades, más bien, de desarrollar otros elementos que no son los temas ya generales que siempre hay en los inicios de unidades. Igualmente, indicar las características del tipo de estudiantes que es decir, si es de séptimo grado, qué edades tienen niños que están en séptimo grado y qué tipo de intereses tienen niños de séptimo grado. Ya, usted lo puede preguntar, ¿no? A algunos familiares que usted conoce que tienen niños en séptimo grado, o estudiantes ya, preadolescentes en séptimo grado, ¿qué intereses tienen? Y cuando digo intereses, no son intereses escolares, sino intereses normales, naturales, cotidianos. Ah, ver televisión, pero ¿qué miran en la televisión? Ah, a él solo le gusta estar jugando, pero ¿jugando qué cosa? ¿Ya? ¿Qué tipo de juegos? Ya, siempre vayan un poquito más allá. A que le gusta comer bastante chivería, pero ¿qué tipo de chivería? Ya, hay que ir un poco más allá. Ya, no solamente las cosas generales, porque ya sabemos que a todo niño le gusta ver televisión, jugar, comer, pasar, qué sé yo, con los amigos, pero y si están con los amigos, ¿de qué hablan? ¿Ya? ¿De qué hablan? A veces los papás no saben de qué hablan sus hijos, no se dan cuenta qué intereses tienen. Y nosotros tenemos que estar al tanto de todos esos intereses, ya no por ser sabijondos, sino porque esos intereses nos van a ayudar a que entender el mundo, a como ellos lo están entendiendo, porque nosotros le vamos a transmitir un mundo que ellos no conocen y que va a chocar contra su mundo, ya que es el mundo científico. Ok, entonces indicar características del tipo de estudiante. Van a ser ahí como una especie de exploración diagnóstica, ¿no? Igualmente, una vez que ya ustedes eligieron el indicador de logro, usted va a definir, ya con el diccionario, busquen en internet, el verbo del indicador de logro, ¿no? Si el indicador te decía analiza o describe o explica, ¿qué significa analizar? ¿Qué significa describir? Porque lo que la acción me diga y lo que la definición me indique, eso es lo que el estudiante va a hacer. ¿Ya? Es lo que usted también lo va a poner a hacer. Si el indicador decía, el niño analiza tal cosa, durante la sesión de clase usted lo va a entrenar al niño en hacer análisis de los contenidos que se están viendo. ¿Ya? ¿Cómo se hace un análisis? Porque al final lo que se va a evaluar es análisis. ¿Ya? La acción, por eso les decía, desde el momento que yo me encuentro con el indicador de logro para planificar, yo ya tengo que ver la evaluación. ¿Ya? Desde ese momento, ya, inmediatamente, yo ya veo la evaluación. Teniendo ya esos elementos de evaluación en mente, yo planifico qué tipo de acciones son las que voy a desarrollar en el aula para que el niño actúe. Ok, va a identificar el eje transversal para ese indicador de logro. Entonces puede verificarlo en la malla curricular de la cuarta unidad pedagógica que le acabo de enviar, su WhatsApp. Y la malla, pues el eje transversal nos va a servir pues para ver los elementos actitudinales que se van a poner en juego en el aula. ¿Ya? Para eso la voy a seleccionar el eje transversal, porque también el eje va acompañado de un indicador. Ya ese indicador me dice, un indicador de logro también me dice qué es las actitudes que el estudiante debe desarrollar. Igualmente, hay que planificarlas junto con el indicador de logro. Ok, para el primer momento didáctico, solamente les recuerdo indicar los 3 tipos de memoria que pueden ser explorados. Recuerde que ahorita no es que estamos ya planificando, pero usted va a decidir cuál de los tipos de memoria considera que va a explorar y hace una breve reseña de qué es lo que se va a explorar, ya si va a ser la memoria semántica o la memoria procedimental. Bueno, la temática nos va a dar pistas de qué es lo que nosotros vamos a recuperar en las memorias, ¿verdad? O incluso la memoria episódica. Para el segundo momento, usted va a diseñar una rutina de aprendizaje. Ya usted aprendió 2. Yo les voy a enviar algunas más
Pero usted también con el tiempo, mientras usted se ejercita como profesor, mientras más práctica tenga, usted va a ir diseñando también sus propias rutinas. Yo le voy a dar ahí algunos ejemplos más. Les voy a enviar la primera parte de lo que estaba haciendo, de las 3 partes de rutinas que estoy resumiendo, les voy a enviar al menos la primera, para que ustedes tengan otras rutinas de comprensión. Entonces usted va a diseñar una rutina, ¿no? Va a diseñar y va a tratar de darle explicación lógica, ¿no? O si va a utilizar pues alguna de las que yo le voy a enviar. Finalmente, para el tercer momento didáctico de la sesión, especificar cómo es que la sesión va a cerrar, ¿ya? Explicar, ¿verdad? Explicar cómo es que va a cerrar. No es que quiero que ya ponga las actividades directamente, sino explicar. Todo esto es explicado. ¿Cómo es que la sesión va a cerrar para evaluar la acción del indicador de logro? Es decir, si al inicio decía que iban a analizar los niños y desarrollaron análisis, entonces, ¿cómo se va a cerrar la sesión de tal manera que hay una actividad pues, de evaluación de la acción que el indicador de logro había indicado que se hiciera? Bien, entonces hasta aquí termina este asunto. Ahora quisiera escuchar pues algunas opiniones al respecto, algunas dudas que ustedes quieran hacer con respecto a esta actividad. Profe, en sí no es un plan entonces, sino es que hacer como un proyecto. Así es. A largo plazo, pues, digamos, o a corto plazo. No, para una sesión, como les digo. Es el proyecto para la sesión. Pero no van a plasmarlo ya en una estructura de plan, sino como un texto. ¿Ya? O sea, sino así como lo está poniendo, pues, con esos puntos a tomar. A, B, C, D, F, G, sí. El A ya lo tenemos, 7º grado, pero cuando digo B, usted tiene que indicar unidad tal, tema tal, tal, tal. En C, características del estudiante, edades, usted va a indicar, va a escribir qué edades tienen esos niños, intereses, usted va a tener que ir a explorar un poquito por ahí, qué intereses van a tener esos chavalos, y no solo los chavalos, las chavalas también, porque, ¿verdad? Varones y mujeres tienen intereses particulares también, ya diferentes. Y así van con todo, ¿no? No como un plan, sino más bien como una estructura, una guía, antes de poner todo eso en un plan, en una estructura ya de plan que lo vamos a hacer más adelante. Esta va a ser una primera actividad sumativa, pues tiene un valor, ¿no? Entonces, eso se va a entregar pues ya para la próxima sesión. Si ya lo tienen para el viernes, me interesaría más. Ya, que ya para el viernes ya lo tengo. Yo les voy a enviar nuevamente estos elementos y tal vez una guía ya de estructura de cómo quiero que se presente ya este proyecto. Esa guía, porque así nos vamos guiando cómo es que lo vamos a ir redactando. Así es, sí, ya les voy a preparar yo la guía. Realizarlo, pero sería bueno como Un ejemplo. Porque lo podemos ir consiguiendo en el transcurso de la semana. Por ejemplo, puedo el 7º y le hago las preguntas o las pláticas, porque bueno, mi hija está en 7º grado, pero solo una, y usted habla pues de varones y mujeres. Sí. Sí, ahí les voy a pasar yo una estructura. Aquí solamente es una explicación rápida. Yo les voy a pasar una estructura. Eso a más tardar se lo tenemos que enviar el viernes, profe. Sí, para que así ya el día sábado podamos ya hacer una explicación ya del plan ya como tal. Eso va bueno, nos va a mandar la guía, porque yo le voy a decir, ¿va con presentación o solo va sí? Ahí les voy a mandar yo la guía en formato de Word. Y la voy a subir también al aula virtual para que ahí la puedan descargar si no la pueden descargar desde su celular. Bien, entonces tengan una feliz tarde, ¿verdad? Feliz sábado. Dele, profe, buenas tardes. Nos vemos pues hasta la próxima. Hasta la próxima.